traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Tienen Hechos 11:26? Manténganse ahí sentados. Yo creo que sería bueno de alguna manera rápida. Recuerden que el domingo pasado tuvimos un servicio especial de aniversario. Recapitular dónde estamos en el capítulo de Hechos 11:26 del 12 al 1. Si ustedes, por ejemplo, de los que estaban del comienzo o desde que llegaron a Iglesia Bíblica Metro, un familiar les pregunta, cuéntenos, cuéntame todo o cuéntame acerca de la Iglesia Bíblica Metro. Seguramente, si vamos a escribirle a un familiar quizás una carta de cómo es Iglesia Bíblica Metro y aquellos que están desde el comienzo, no podemos explicarle todos los detalles, ¿verdad? Imagínense cada uno de los días que han pasado desde que la Iglesia Bíblica Metro Dios la fundó aquí en Puerto Rico, en Carolina. Pero ¿cómo entonces harías esa explicación? Pues seguramente contarías los sucesos más trascendentales, más importantes de Iglesia Bíblica Metro, los más memorables que hayas tenido, cómo iniciamos, los pastores, el pastor, la adquisición del local, puede ser los retos que tuvimos con esto de la supuesta pandemia, los aniversarios, la llegada del pastor Oscar, que estuvo un tiempo con nosotros, los bautismos, etcétera. Podrías contarle a una persona, pero te enfocaría en los sucesos más importantes, ¿no? Porque, imagínense, no tendríamos el tiempo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Lucas aquí. Lucas es un historiador, la carta de Hechos, es un historiador que le está escribiendo el relato de los hechos de Jesús y la iglesia a una persona que se llama Teófilo, aparentemente un romano. Y Lucas lo que hace es contar aquellos sucesos más importantes y trascendentales que marcaron tanto la vida de Jesús como la vida de la iglesia. Así que en el contexto general, la carta de Hechos donde estamos podemos dividirla de dos maneras. Es interesante, a mí siempre me tocan los capítulos de transición. Y estamos en un capítulo de transición. El capítulo 11 y 12 es una transición en el libro de Hechos. Porque Lucas, a partir del capítulo 12 en adelante, ya no vas a hablarnos de Pedro. Tenemos que despedirnos del gran Pedro. De los que vimos en el primer capítulo, la predicación de Pedro, Pedro en la cárcel. Vamos a ver un último suceso en Hechos 12 de Pedro en la cárcel, Juan, los apóstoles. Y entonces Lucas ya va a dejar de centrar su atención a Pedro y nos vamos a mover entonces a Pablo. Así que estamos en un capítulo de transición. ¿Ok? Y en ese capítulo de transición lo precede el capítulo 10. Recuerdan que Andrés predicó acerca de que fue a la casa de Cornelio y Cornelio era un gentil que recibió el Espíritu Santo y Pedro dijo, bueno, ¿quién soy yo para impedir que eso suceda? ¿Quién soy yo para impedir el bautismo? Si Dios los ha aceptado a los gentiles también, a los judíos se les hacía difícil eso. Y el pastor Andrés nos ha predicado sobre eso ya en ocasiones. Porque en el capítulo 11, que fue lo último que predicamos, se formó un bochinche. ¿Qué bochinche? Bueno, ocurrieron los rumores de que Pedro había entrado en casa de Cornelio, un incircunciso, y para los judíos eso era una abominación. Era una contaminación. Así que hay una respuesta de los apóstoles y dicen, ¿cómo va a ser que Pedro entró a casa de los gentiles? Hermano, este es el problema de reaccionar sin conocer los detalles, que mucho pecamos nosotros de eso, incluyéndome a mí. Reaccionamos sin saber lo que está pasando. Entonces Pedro en el capítulo 11 le explica por qué razón entró allí y qué fue lo que sucedió. Y cuando les explicó que fue Dios mismo que le mostró y que recibieron el Espíritu Santo, ellos dijeron, bueno, si es así, pues gloria a Dios. Ahora, ¿verdad? Estaban por linchar a Pedro. Pero cuando les explica, dicen, si es así, pues gloria a Dios, qué bueno, Pedro. Ahora, vamos a centrar nuestra atención a lo que pasa después de ese suceso. Vayan conmigo a Hechos 11 y 19, ahora sí pueden ponerse de pie. Porque ya que estamos en contexto de lo que está pasando, yo voy a agarrarme un poco de donde terminó Andrés para continuar a lo que me toca hoy. Y vamos a leer desde Hechos 11, 19. ¿Lo tienen conmigo? Ahora bien, dice la palabra del Señor,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, que eso fue en el capítulo 8, lo predicamos hace un tiempo atrás, llegaron hasta Fenicia. ¿Quiénes? Bueno, los que fueron esparcidos, ¿verdad? Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino a solo judíos. O sea, un grupo fue esparcido por la persecución. Dios usa la persecución para la expansión del evangelio. Quizás eso pueda ser lo que pase con nosotros también. Pero no hablaron más que a judíos. Ahora miren el versículo 20. Pero había algunos de ellos, de esos mismos que fueron esparcidos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, y ahora va a ser la transición, vamos a pasar de Jerusalén y Antioquía, hablaba también a los griegos predicando al Señor Jesús. Así que mientras Pedro estaba con Cornelio, por otro lado ya Dios estaba haciendo algo en Antioquía también, el cual vino y dio, perdóname, y la noticia, otra vez el bochinche, la noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén, donde estaban reunidos, ¿verdad?, los apóstoles, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, a Antioquía. Bernabé, vete a ver qué está pasando allí, Bernabé. El cual cuando vino, ¿qué pasó? Vio la gracia de Dios y se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno, hablando de Bernabé, y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Le dice Lucas en su relato. Versículo 25. ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya saben de dónde viene la palabra cristianos. Versículo 27. En ese contexto, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén también a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió, o sea, se cumplió, durante el reinado de Claudio, un emperador romano. Versículo 29. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Por aquel tiempo, capítulo 12, el rey Herodes echó manos de algunos que pertenecían ¿a quiénes? A la iglesia, para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vamos a dejarlo ahí. Pueden sentarse, hermano. Interesante, ¿no? Vemos que ya estamos en una transición de Jerusalén a Antioquía. Eso es lo que está pasando aquí. Y no solamente de Jerusalén a Antioquía, sino que de Pedro a Pablo. Pero la primera cosa que surge en esta transición es el nombre de cristianos. Hoy, culturalmente, muchos se denominan cristianos, y posiblemente usted que está aquí se denomine o se cree o piense que es cristiano. Diga, yo soy cristiano. Cuando le pregunta, ¿tú eres qué? ¿Musulmán? ¿Tú eres budista? No, yo soy cristiano. Pero ¿por qué no vemos el contexto de lo que estaba pasando? Vamos al versículo 26, a ver si ese nombre corresponde a cada uno de los que está aquí escuchando. Versículo 26 dice que en ese contexto se reunió con la iglesia, aquí en Pablo y Bernabé. Se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. ¿A quiénes? A los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. Por primera vez. Ese nombre no fue
que ellos dijeron, bueno, tú seguimos a Cristo, pues llamémonos cristianos. No vino de adentro. Todos los comentaristas están de acuerdo que ese nombre fue puesto por los de afuera. Los que rodeaban a esta comunidad de iglesias reunidos, discípulos, por todo un año enseñando a las multitudes, hablando de Cristo, ellos dijeron, esos son los cristianos. Posiblemente era un sobrenombre despectivo, que después se adoptó como un nombre formal, pero al principio no fue por los creyentes que se denominaron cristianos, fueron los de afuera, por el testimonio que ellos daban a los de afuera. Miren esto, estaban reunidos como iglesia, cristianos. O sea, para ser cristianos, por decirlo bíblicamente, hay unos elementos aquí. Reunidos con la iglesia por un largo año, o sea, no es que, obviamente, Lucas está recorriendo un periodo, no es que por un año ya dejaron de ser cristianos y dejaron de reunirse, no, que en ese año pasó eso. ¿Y qué hacían reunidos? Enseñando a las multitudes. ¿Y qué enseñaban? La doctrina y el evangelio del Señor Jesucristo. Y este es el contexto en que la Biblia llama cristianos a los que siguen a Jesús. Un comentarista, Bruce, dice que los de Antioquía decían que esta gente no se quedaban callados. Decían Christus, según la traducción, ¿verdad?, del griego de Cristo. Y que simplemente era un nombre sobre el cual esa gente no paraba de hablar. No paraban a hablar de Cristo. Por eso ellos le llamaron cristianos. Así que, por decir de una manera, bíblicamente, los cristianos son aquellos que hablan de Cristo. Y Matthew Henry dice, de aquí, de este hecho, que es claro, que hay multitudes que adoptan el nombre de cristianos a las cuales no le corresponde. No les corresponde correctamente. Porque el nombre sin la realidad solo añade culpa, dice Matthew Henry. Y la primera pregunta que como reflexión y aplicación es, ¿nos describe esto a nosotros como cristianos hoy? Personas que no dejan de hablar de Cristo. Los que te conocen, tus familiares, amigos, pueden tener la misma sensación que los de Antioquía. Ese tipo no para hablar de Cristo. Siempre que viene una fiesta, una familiar, una reunión, estamos comiendo, siempre con la Biblia, siempre con la iglesia, siempre con Cristo. ¿Pueden decir eso de ti? Tu vida, o sea, miren esto en otro contexto. Tu vida está definida por la vida de iglesia, porque le llamaron cristianos los que estaban definidos por vida de iglesia, reunidos. Se define tu vida por las enseñanzas de la iglesia. O la iglesia es una cosa más en tu vida que hacer. Bueno, hoy es domingo, hoy vamos para la iglesia. Y mañana es lunes, seguimos trabajando. O tú anhelas estar en comunidad con tu iglesia. Mira, Jesús, desde su niñez, Lucas relata, este mismo autor que estamos leyendo desde Hechos, que estaba en los asuntos de su padre, desde pequeño, en las sinagogas, en el templo, hablando de su padre. Y todos se sorprendían desde niño de su sabiduría. Todos los que rodeaban a Jesús conocían la relación que él tenía con su padre. Y su misión y vida no fue otra que anunciar las buenas nuevas a los pobres y abatidos de corazón. Así que sí, Jesús cumplió eso perfectamente por nosotros. Quizás en las preguntas que hice al principio dijimos, no, yo no me veo aquí. Pero si tú has creído en Cristo y todavía luchas con esto, reconoce algo. El Evangelio dice que Jesús cumplió por nosotros eso. ¡Qué hermoso! Escuchaba a Ricardo esta mañana hablando del salmo que leímos, que decía el salmista, estoy limpio, como quien dice, no puedes hallar falta en mí. Y él decía, difícil que nos veamos ahí. Oh, pero cuando miramos a Cristo y sabemos que delante de Dios el Padre nos representa, qué hermoso saber que Cristo nos representa, porque si fuera por nosotros, pobre de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno,
algunas aplicaciones de este primer punto de los cristianos es: ora y pide a Dios que llene tu boca de Cristo. Tú estás orando para que puedas dar testimonio a los de afuera que eres creyente. ¿Cómo? Bueno, Jesús dijo que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Así que nuestra boca revela lo que hay en nuestro corazón. Por ende, dedícate a conocer a Cristo. Y tu boca hablará de Cristo. No hay otra alternativa. No hay otra ruta. De hecho, mira el texto. Está hablando de la iglesia local. En el versículo 26, que estaban reunidos. Rodéate de tus hermanos de la iglesia local, de maestros. Sé intencional estar donde la palabra de Dios está. No solo en las reuniones miércoles, sábado, en las oraciones, aquí domingo, sino que Dios nos ha provisto de grandes recursos tecnológicos para escuchar más sobre el Evangelio y aprender más. Estamos en la era de información, mi hermano. Esta era se le va a demandar mucho más que la era de los apóstoles, porque la accesibilidad a conocer a Dios hoy es más que nunca. Cientos de libros, cientos de sermones. Mi pregunta: ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Por qué los de afuera no te ven hablando de Cristo para que te puedas llamar cristiano? ¿Vieron el contexto? Iglesia, estaban rodeados. Ese es el contexto de los próximos versos. Versículo 27, vayan conmigo. Los cristianos, además de estas características que hemos hablado, se conocen por su generosidad. Interesante. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, nuevamente. Jerusalén y Antioquía. Es como un rebote, como que de aquí a allá, de allá para acá. El punto era que el centro de la iglesia en aquel tiempo era Jerusalén, donde estaban, ¿verdad?, los grandes, los primeros apóstoles, pero ya Antioquía estaba viniendo a ser, como Lucas está diciendo, ahora es Antioquía, no Jerusalén. Y levantándose uno de ellos, el versículo 28, lo tienen conmigo, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió en el reinado de Claudio, del emperador Claudio. Y antes de entrar en los detalles de la profecía de Agabo, yo sé que están intrigados. Uy, profecía, ¿qué pasó ahí? Miremos algo. Dios habla, guía y protege a su pueblo en el contexto de la iglesia local. Dios habla, guía y protege a su pueblo porque estaba advirtiendo a su pueblo de un mal que venía, pero proveyó a Agabo y a los profetas para hacer provisión para ese mal que iba a venir. Tiempo difícil, pero eso ocurre en el contexto de la iglesia local. Y hoy sigue siendo lo mismo. Dios sigue guiando a su pueblo. Dios sigue guardando a su pueblo y hablando a su pueblo en el contexto de lo que estamos haciendo hoy, siendo iglesia, a través del ministerio de la predicación. Interesante, dice unos profetas, así que no era Agabo solo, habían algunos profetas, si miran el texto conmigo. Y sabemos que en el tiempo apostólico, donde estaba iniciando la iglesia, el don profético estaba activo. Y provisionalmente el pastor Luis León habló sobre eso el domingo pasado, hablando de Efesios 4, que Dios proveyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Pero en ese mismo Efesios 3 dice que el fundamento de la iglesia son los ¿qué? Los apóstoles y los profetas, sobre el cual nosotros como creyentes construimos. Así que como él trabajó el tema, no voy a abundar mucho, pero lo que sí podemos decir que en un sentido amplio la profecía sigue vigente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que la profecía sigue vigente? Sí, sigue vigente en un sentido porque todo aquel que predica la palabra de Dios se constituye profeta. Uno que es vocero de Dios. Ahora, que predica la palabra de Dios, y este apellido es bien importante, fielmente. Porque si no fuera un falso profeta. Así que en un sentido, el predicador es un tipo de profeta.
porque da a conocer la voluntad de Dios en su palabra revelada. Y Pedro dice que hacemos bien a apegarnos a la palabra ya revelada, que es la revelación más segura que tenemos, que es las Escrituras. Pero la función de un profeta como tal, hoy día, ya cumplió su propósito al comienzo de la iglesia. De hecho, aún al comienzo de la iglesia, mucha gente escucha profeta y piensa en Nostradamus, en los planetas que se van a virar, en la catástrofe, en los meteoritos, en todas las loqueras que se han escuchado en Puerto Rico, que es el centro de la profecía mundial. Y han distorsionado lo que realmente era un profeta en la Biblia. Porque los profetas bíblicos anunciaban simplemente el consejo de Dios a las naciones y reprendían el pecado y hacían volver los corazones de la nación a la ley. Y en ocasiones, no siempre, en ocasiones predecían hechos futuros. En ocasiones. Y en el Antiguo Testamento, además de hechos futuros, hechos mesiánicos apuntaban a Cristo, al que iba a devenir. Ahora, en el Nuevo Testamento, estos profetas predicaban el evangelio juntamente con los apóstoles y edificaban la iglesia, pero Dios le daba el discernimiento de poder ver un poco más allá para cuidar a su iglesia en estos tiempos, en donde la Biblia no la teníamos completa. Todavía la revelación de Dios se estaba dando. Por eso Dios proveyó apóstoles y profetas para que hoy pudiéramos sentarnos o pararnos en ese fundamento. Ya el ministerio profético no está vigente. Versículo 28, levantándose uno llamado Agabo, daba a entender, no dijo profetizó. Mira qué interesante. Agabo daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un hambre en toda la tierra. Él predijo una hambruna que vendría. Y esta profecía, a diferencia de los profetas fatulos de hoy, se cumplió durante el reinado del emperador Claudio. El historiador Flavio Josefo lo escribe en su libro de historia y dice que alrededor del año 45 y 48 después de Cristo hubo una gran hambre. Y en esa época, Helena, la reina madre de Adiabena, prosélito del judaísmo, compró también cereales en Egipto e higos en Chipre y envió a Jerusalén para la distribución. La iglesia en Antioquía, de modo similar, organizó un fondo de ayuda para la iglesia madre. No solamente la iglesia fue movida para ayudar, sino que Dios también usó a piedras. Hubo otro rey y la madre de ese rey que simpatizaba con el judaísmo y mandaron a buscar mercancía de Egipto para ayudar a Jerusalén en esos tiempos de hambre y Judea. Y fueron varias veces que hubo hambre en esos lugares. Ahora, mi atención no está en verdad en la reina, ni la madre, ni nada de eso. Mi atención está en el versículo 29. Vayan conmigo. Los discípulos, o sea, los que estaban reunidos, o sea, los cristianos. Estamos hablando de los cristianos. ¿Qué hicieron? Conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Usted se imagina que dijeran en vez de eso, y los discípulos oraron por la iglesia en Judea para que Dios los ayude? Ahí nos dice que oraron y dijeron, vamos a orar, te voy a poner en oración Judea. Oremos por Judea. No. Determinaron enviar una ayuda. Hermanos, hay momentos de orar y hay momentos de accionar. Hay necesidades que Dios pone en nuestro camino para que las suplamos. Y sí, vamos a orar por esas necesidades, pero Dios también nos mueve a hacer algo más que orar en ocasiones. Y qué interesante que después de llamarlos cristianos, la Biblia por primera vez habla de la generosidad. El cristianismo bíblico es generoso. Eso es lo que quiere decir esto. Y su contexto son los hermanos. Porque la iglesia en Judea eran sus hermanos en la fe. Estaban distantes, pero seguimos siendo hermanos. Iglesia Bíblica Doxa en México está distante de Iglesia Bíblica Metro, pero son nuestros hermanos y les ayudamos. La iglesia del Pastor Cristian en Costa Rica está distante de nosotros, pero son nuestros hermanos y nos ayudamos.
Así que el contexto son los hermanos en la fe. ¿Qué más aún si estamos nosotros unos con otros? Debemos también estar pendientes a las necesidades de uno de los otros. Mira, tú eres cristiano, te pregunto, y también te pregunto, ¿el uso de tus bienes lo refleja? ¿Cómo era esta ayuda? El versículo 29 decía conforme a lo que cada uno tenía. Interesante. Era proporcional a lo que cada uno podía dar. Eso quiere decir que la cantidad en que dio, por ejemplo, Bernabé, a la que dio Pablo, a la que dio cada uno de los hermanos que estaba allí, no era igual. Porque era proporcional a cómo podían dar, como Dios les había bendecido. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando damos a otro o ofrendamos a Dios, debe ser proporcional al cómo Dios nos ha bendecido. ¿Quieren ver un ejemplo de esto? Lucas también nos lo dice en Lucas 21, 1 al 4. Escuchen esto. Alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban de las ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Entonces dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, como quien dice lo que me sobra. Pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Me encanta cuando dice Jesús vio. Jesús ve nuestro corazón en nuestra generosidad. Jesús ve nuestras ofrendas. Lo que alguno de nosotros es dar generosamente, para otros es un menudito. Quizás en tu capacidad $20 sería mucho, pero para otros $20 es un menudo. No estamos hablando de dar irresponsablemente. No estamos hablando de no pagar nuestra casa. No estamos hablando de eso. Es proporcional a cómo Dios nos ha bendecido. Hermano, el tema de ofrendar está desde Génesis. Luego del suceso de Adán y Eva, lo primero que hay un relato de una ofrenda. Caín y Abel. Uno dio de lo mejor que tenía, el otro con un corazón cómodo. No agradó al Señor. Y usted me podría decir, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, ahora estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento. ¿Saben qué, hermano? Al final ofrendar tiene que ver con desprendernos, sea en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Ser generoso tiene que ver con desprendernos. Y yo escribí una definición en la capacidad que Dios me dio bíblica de qué es la ofrenda bíblica. Y la consulté con mi esposa y me ayudó a completarla. Yo puse, es dar o desprendernos, y mi esposa me dijo también esto, desinteresadamente. Es dar o desprendernos desinteresadamente de algo que creemos que es nuestro, pero que no lo es, para que cumpla verdaderamente el propósito por el cual se nos dio. Y al cumplir su propósito, bendecimos a otros, Dios es glorificado y participamos de las promesas de Dios en su palabra. Yo quiero repetir esa definición. Dar es desprendernos desinteresadamente de algo que creemos que es nuestro, pero que no lo es, para que cumpla verdaderamente el propósito por el cual se nos dio. Y al cumplir ese propósito nos beneficiamos, bendecimos a otros, Dios es glorificado y nos beneficiamos participando de las promesas de Dios en su palabra. De hecho, este es el mismo principio que Pablo aplicó luego en Corintios. No sé si hay uno de los pasajes más famosos sobre la generosidad en Corintios, 2 de Corintios 9, 6 al 9. Y él le dice a los corintios que el que siembra escasamente cosechará escasamente.
Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno, y es el mismo principio, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, dice Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Versículo 12, ahí mismo dice, porque el ministrar este servicio, o sea, el dar, el tú poder ser generoso, le dicen servicio sagrado. Este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, o sea, no solamente estás bendiciendo a otros y le suple lo que le falta a otros. No solamente es eso, sino que redunda en acciones de gracias a Dios. O sea, que tu generosidad hace que otros den gracias a Dios. Al experimentar la ayuda, ellos glorifican a Dios por la obediencia que tú profesas en el Evangelio de Cristo. Y pues por vuestra liberalidad en la contribución para con ellos y con todos. Hermano, cuando somos generosos y suplimos necesidades de otro, ese otro, en contexto de hermano, glorifica a Dios por la provisión. ¡Qué hermoso! Redunda en acciones de gracia. Dios ha prometido sustentar a sus elegidos, y cuando ofrendamos, hermanos, y cuando somos generosos, hermanos, participamos con Dios en el cumplimiento de esa promesa. Qué gran privilegio que Dios nos permita participar en el privilegio de cumplimiento de la promesa de ser fiel a los suyos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios ha de proveer lo necesario y usa a ti y a mí para que eso suceda en su iglesia. Hermano, también somos santificados al dar y al ser generosos. ¿Por qué? Porque esto mata a muchos ídolos que tenemos en el corazón. Comenzando por el egoísmo, siguiendo por el materialismo, por el individualismo y sobre todo por el dinero, a quien Jesús lo compara como un Dios. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y no puedes servir a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No hay opción, no es los dos a la vez, es que o uno o el otro. Y cuando ofrendamos a Dios y cuando somos generosos, estamos, como dice nuestro hermano Javier, dándole un hacha a ese ídolo en nuestro corazón. ¿Cuál es el problema con el tema de las ofrendas y los diezmos hoy día? Muchos. Por los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos prominentes llamados apóstoles modernos, que abusando de la palabra y sacándola de contexto extorsionan a muchas iglesias hoy, haciendo ver a Dios como el Dios aladino, en donde si tú le das, Él te va a dar para atrás, santificando la codicia, diciéndole a la gente que Dios quiere que tu vida es una vida próspera, y para eso sacan este texto de contexto y te dice, tienes que dar, y cada culto termina con una ofrenda, y cada culto termina con una exhortación exorbitante para obligar a la gente a dar y a dar, para ellos vivir vidas lucrativas del Evangelio. Esos impíos, esos lobos rapaces, han dañado la doctrina del Evangelio del dar y el de ofrendar. ¿Y qué han hecho en la iglesia? Pues se van al otro extremo. Como han abusado de la fe, y por aquí del camino uno la Valdoriotti y mira a la derecha, una iglesia que está por ahí, bien grande, al lado de un edificio, y se recuerda, ¿verdad?, de todo esto. Como ellos hicieron eso, pues entonces le huimos al tema de la ofrenda y del diezmo porque ya la gente lo ve mal. No, hermano, no podemos hacer teología desde el abuso de los demás.
O porque, por ejemplo, en otras iglesias abusan del tema del Espíritu Santo, nosotros no vamos a hablar del Espíritu Santo aquí. No, no podemos hacer eso tampoco. Tenemos que ir a la Biblia y ver que la Biblia nos dice sobre el tema de las ofrendas. No hacemos teología desde el abuso, hacemos teología desde la palabra de Dios. Versículo 30, y así lo hicieron, dice el texto, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No voy a entrar en el tema de los ancianos porque yo sé que más adelante vamos a entrar, pero esta es la primera vez que se habla de un liderato de ancianos en la iglesia, que no es otra cosa que pastores, en plural. Hay un reconocimiento del cuerpo de los líderes de la iglesia, que se le llama ancianos. Interesante, dice, y así lo hicieron. O sea, no titubearon. Como que para estas cosas nosotros somos medio lentitos. Hermano, hay que hacer esto, hay una necesidad. Ah, yo lo voy a hacer. Sí, sí. Yo te lo envío después por ATH móvil. ¿Te has escuchado eso? Y después aparece. Así le dije yo a Javi una vez cuando me recortó, te lo envío ahora. Y llegué a casa y dice, hermano, no he enviado nada todavía. Te lo envío luego. Así hacemos a veces con estos temas. Si hay necesidad, Dios provee. En nombre de Jesús. Amén. No, hermano, ellos actuaron, determinaron e hicieron. Y qué interesante, Bernabé y Pablo fueron los que fueron a hacer el mandado. Era un trabajo arduo recolectar todo esto. Duró tiempo. No fue como que, dame la ofrenda, vamos a llevarla. No, esto duró tiempo. Y los prominentes como Pablo y Bernabé, líderes que ya se estaban denotando como líderes en la iglesia, maestros de la iglesia, fueron a hacer este servicio, que relata en Gálatas 2:10. No titubearon, no procrastinaron, actuaron con determinación. Y mi pregunta, hermanos, para esta sección acerca de una ofrenda enviada, ¿cómo está tu generosidad? ¿Te cuesta mucho desprenderte del dinero? ¿O de tus bienes o tus recursos? En estos últimos 7 días, piensa, ¿ha habido un acto de generosidad en la semana? Piensa esta semana que pasó. ¿Ha habido acto de generosidad? Ok, vamos a darle 14 días por lo menos. Está duro, ¿no? Vamos. En el último mes. ¿Ha habido acto de generosidad en tu corazón allí, sinceramente, con Dios, que estás escuchando esto? Tú estás orando para que Dios te provea la oportunidad de ser generoso. Oramos por los dones, ¿verdad? Otros dones y otras cosas. Pero hay uno de los dones en la Biblia en Romanos que dice el que da con liberalidad. Eso es un don, hermano. Yo sé que hay unos que van a sobresalir en eso porque Dios le da ese don a algunos hermanos más que a otros. Pero aún así todos somos llamados a ser generosos porque somos cristianos. Y en ese contexto fueron generosos. Ok, vamos a aplicar esto entonces. Pídele a Dios en oración que te dé la oportunidad de ser generoso. Eso es lo primero que podemos hacer. Orar para que Dios nos dé un corazón generoso. No es para que salgamos de aquí, ahora voy a ser generoso por mis propias fuerzas, voy a dejar esto, voy a dejar esto, voy a pagar, voy a dar, voy a ofrendar. No. Ora primero. Pídele a Dios la oportunidad de ser generoso. Pídele a Dios de que tú seas la persona por la cual otros glorifiquen a Dios con tu ofrenda y tu generosidad. Planifica la generosidad. No somos muchas veces o surge la necesidad y no tenemos cómo porque no lo planificamos. ¿Cómo podemos planificar ser generosos si se supone que sea del corazón? Si es de corazón que estás planificando. No tiene que ser todo tan espontáneo. Planifícalo. Separa cierta cantidad periódicamente y ten la lista para cuando se presente la ocasión de ser generoso. Creo que la semana que viene es la ofrenda de Annie Armstrong. Planifica la generosidad, planifícala. Separa una porción cada vez que llega ese 15 y ese 30 que tanto anhelamos para poder ser generoso. Por ahí vienen 1,400 más. Una buena oportunidad también. Pero ¿a quién? ¿Con quién voy a ser generoso?
Pregunta a tu alrededor. Pregunta a tu alrededor. Y recuerda que nadie se tiene que enterar. No es como los fariseos y escribas que tocaban campanas y aquí estamos, vamos a dar a los limosnas, a los pobres para que nos vean. Y ayunaban con rostros entristecidos y oraban delante de la gente para que la gente dijera, ay, mira qué santo esa persona. No, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Que Dios te recompensará. Y sí, hay una promesa. Yo sé que el Evangelio de la Prosperidad ha distorsionado esa promesa, pero hay una promesa en la Biblia que Dios bendice. Y primero, que Dios ama al dador alegre. Yo quiero que Dios me ame de esa manera. Y segundo, que Dios bendice al que da para que siga dando. Y yo quiero ser esa persona. Yo quiero seguir dando para que Dios me dé, para yo seguir dando, para que ese dar redunde en acciones de gracia. Y gloria a Dios. Y recuerda el Evangelio también, hermano. Nosotros éramos esclavos del pecado, fuimos comprados a precio de sangre. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Que dio a su Hijo por nosotros. Romanos 8:32 dice que el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si tu preocupación es que me voy a quedar corto, dice aquí, ¿cómo no nos dará también gratuitamente con Él todas las cosas? Es incredulidad muchas veces, si no la mayoría, si no todas las veces, el hecho de porque no somos generosos, no creemos que Dios nos sustenta. Pero Jesucristo no solo dio de su gracia, no es que Dios se quedó en el trono y dijo, bueno, voy a salvar a esa gente, tengan mi gracia ahí, cojan mi gracia, cojan mi misericordia. No, Jesucristo vino, se hizo Él mismo una ofrenda a Dios y se entregó en la cruz por ti y por mí. ¡Oh, qué hermoso! No es lo mismo dar de algo que yo tengo o desprenderme de algo que es mío a que nos demos a nosotros mismos. Y eso es precisamente lo que va a suceder en los próximos versos que vamos a hablar. Y estamos terminando. Cuando digo eso falta media hora. Hechos 12, 1 al 2. Los cristianos no solo ofrendan, sino que ofrendan su vida a Dios. Los cristianos no solo dan, sino que dan su vida a Dios. Por aquel tiempo, el versículo 1 del capítulo 12, el rey Herodes echó manos de algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y yo sé que el texto no abunda más allá de lo que está dicho allí, pero yo quiero... Es como cuando uno va lamentablemente a Wikipedia y empieza a leer una definición y te ponen algo en azul y tú le das y amplías esa definición. Yo quiero hacer eso con ustedes hoy. Aquí dice que Herodes echó mano de algunos de los que pertenecían ¿a quién? A la iglesia. Esta es la quinta persecución de la iglesia en Hechos. Y reconoce a la iglesia como un cuerpo de personas, de gente que se reúne. ¿Y cómo sabía Herodes que esos eran de la iglesia? Bueno, la única forma de saber es porque pertenece a ese grupo, porque habla como ellos, porque vive como ellos. Así que había una comunidad de discípulos identificadas aún por el rey Herodes, un gran impío, un insolente. Y dice algunos, o sea que no solamente fue Jacobo a quien maltrató o mató, sino que hay algunos también allí martirizados que son anónimos, que no sabemos quiénes son. Pero Lucas centra su atención en Jacobo, el hermano de Juan. ¿Quién era este Jacobo, hermano de Juan? Yo creo que es importante que sepamos quién es. Porque Jacobo, hermano de Juan, era uno de los 3 íntimos de Jesús. O sea que este es el primer apóstol nombrado por Jesús que martirizan. Esteban fue martirizado. Esteban era un diácono nombrado por la iglesia. Pero este es el primer apóstol que aparece en los registros de la Escritura que matan.
a filo de espada. Así que Jacobo era uno de los apóstoles. Y si vamos a los evangelios, dice que era hijo de Zebedeo. Y este es el hermano de Juan, el discípulo amado. ¿Saben quién es Juan, el discípulo amado, verdad? Este es el hermano mayor de Juan. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza para la iglesia! ¿Qué sufrimiento pudo haber sido esto para los apóstoles? El hermano mayor de Juan, asesinado. Vemos el llamado de Jacobo en Marcos 1, 16 al 20. No vamos a ir a todos esos textos. Pero Jacobo se encontraba pescando juntamente con Simón. Y estaban echando la red, estaban remendando la red. Jesús llama a Simón el Pedro y a su hermano. Y le dijo, síganme. Y ellos lo siguieron. Y en el versículo 19 dice, yendo un poco más adelante, vio también a Jacobo. Este es el Jacobo que estamos hablando. Hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales también estaban en la barca remendando las redes. Pero mira qué interesante. Jesús lo llamó y al instante lo siguió a Jesús. Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras Jesús. Zebedeo era un hombre prominente. Tenía negocio de pescadería y lo sabemos porque ahí habla de jornaleros. Tenía empleados. Y dentro de ese negocio familiar estaba Juan y estaba Jacobo, que era el mayor. O sea, que por herencia le tocaba también heredar el negocio de su padre. Un negocio próspero. El sueño americano. Tener mi propio negocio. Siempre soñamos con eso, ¿no? Que yo no tenga jefe. Juan y Jacobo tenían de frente la oportunidad de su vida, pero Jesús se le aparece y ellos dejan a su padre y dejan el negocio de su padre y se van tras Jesús. Dígame si eso no es una vida ofrendada. Dígame si eso no es renunciar a lo que este mundo ofrece para seguir a Jesús. Ahora, como apóstol, probablemente Jacobo era uno de los líderes de la iglesia influyente de aquel tiempo. Además, el carácter de Santiago, o sea, de Jacobo es Santiago, en Lucas 9:49, lo vemos también cuando Jacobo y Juan quisieron impedirle a otros que echaran demonios, porque no estaban con el corillo de los discípulos. Dice Jesús, vimos a uno que estaban reprendiendo y le dijimos que no lo hagan, porque no están con el corillo de nosotros. Y aunque fue Juan que se lo dijo a Jesús, Juan dice, le dijimos, Jacobo estaba en el asunto, y Jacobo era el hermano mayor. Y más adelante en ese mismo texto vemos que Jacobo y Juan fueron los que fueron donde Jesús le dijeron, Jesús, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo y queme a los samaritanos porque no nos dejaron pasar? Ese era Jacobo y Juan. Era un hombre apasionado de carácter. Esto es revelador, hermanos. Pero hay un texto más revelador y este sí voy a pedir que lo busquen conmigo. Está en Marcos 10:35. Marcos 10:35. Búsquenlo conmigo porque lo que estamos leyendo en Hechos 12 es el cumplimiento de lo que pasó en Marcos 10:35. Y aquí vemos nuevamente a Jacobo y a Juan acercándose a Jesús. Marcos 10:35 dice de la siguiente manera. Y se le acercaron Jacobo, ahí está, y Juan, los hijos de Zebedeo, diciendo, Maestro, queremos que hagas lo que que te pidamos. Nos tenemos un favorcito, Señor, danos un favor. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Jacobo? Dime, ¿qué tú quieres que haga por ti? Dijo Jesús. Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda. Casi nada, ¿verdad? O sea, ellos están pidiendo los lugares máximos de honor cuando Cristo viniera en su gloria. Una modestia petición, ¿no? Pero Jesús les dijo, es que Jesús tenía paciencia, de verdad. Ustedes no saben lo que piden.
ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Están hablando por hablar. Y mira lo que les dice después. Ustedes podrán beber de la copa que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos respondieron, podemos. ¿Y qué le dice Jesús? Y Jesús les dijo, bueno, sí, la copa que yo bebo vas a beber y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y cuando leemos Hechos 12, 1 y 2, estamos viendo el cumplimiento de esa profecía de Jesús a Jacobo y a Juan. Esa copa y ese bautismo era la persecución, el sufrimiento y la muerte que Jesús iba a padecer y que sus discípulos, tanto Jacobo como Juan, de manera distinta también padecieron. Ellos fueron con una petición egoísta, centrados en sí mismos, y terminaron con una profecía de que iban a morir, iban a ser bautizados y iban a beber la copa que Jesús iba a beber, la muerte y el martirio. Jesús lo predijo. Así que Agripa, el rey Herodes, que estaba aquí, Herodes Agripa I, sirvió a los designios de Dios. Él pensaba que le estaba haciendo un mal a la iglesia, pero estaba haciendo el medio por el cual Jesús estaba cumpliendo lo que había predicho. Así que vemos que Jacobo no solo dio de sus recursos. ¿Tú imaginas que cuando Jesús llamó a Jacobo le dijera, bueno, tengo negocio, te voy a ofrendar tanto para tu ministerio, Jesús? Y así pues puedes alcanzar a más personas. Jacobo dejó la barca, dejó a su padre, dejó todo lo que tenía y ofrendó su vida a Jesús. Y vemos en Hechos 12, 1 y 2 esa ofrenda consumada, la muerte de Jacobo. Y no es en vano que Romanos 12, 1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten ¿qué? Sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es el culto racional. Eso es lo lógico que la Biblia demanda de nosotros. No que demos de nosotros solamente, sino que nos demos a nosotros mismos. Y yo te pregunto para terminar, ¿es tu vida un sacrificio vivo para Dios? Quizás no te toque la muerte de Jacobo, quizás no te vayan a matar con una espada, pero estás muriendo cada día para vivir para Él. ¿Te estás negando a ti mismo? ¿Estás dispuesto a negar el sueño más grande de tu vida por servir al Señor? ¿Estás dispuesto a eso? Mateo 10:39, el que se aferra a su propia vida, dice la palabra, la perderá, pero el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Hermano, ¿en qué aspecto? Y yo quiero que ahora piense allí donde está. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿En qué aspectos o áreas de tu vida necesitas morir? ¿En qué estás resistiéndote? ¿En tus finanzas? ¿En tu tiempo? ¿El uso de tu tiempo? ¿Las aspiraciones? ¿Las expectativas? ¿La aceptación de los demás? ¿El ocio? ¿El sueño? ¿A tu privacidad? ¿En qué área de tu vida no estás muriendo? Porque el llamado a ser cristianos es el llamado a morir. Y yo sé que quizás te sientas un poco aplastado por la culpa y la vergüenza como yo me sentí estudiando esto, pero no es el fin ni el propósito. Recuerda que Jesús es nuestro representante y ahora mismo Dios está satisfecho por los méritos de Cristo y ese Cristo sí se humilló, sí se despojó, sí renunció a su gloria para tomar nuestro lugar. Él fue el Cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y murió y también resucitó al tercer día con poder y gloria como la primicia o la ofrenda, el primer fruto de la resurrección. Somos libres de culpa y condenación y ahora somos libres para obedecer y morir a nosotros mismos. Dios no nos pide que cumplamos la ley perfecta, que alcancemos a Dios.
No. Dios lo que dice en su palabra es que podemos morir a nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Por lo tanto, hermano, ora a Dios para que te ayude a ver tu vida como Él la ve. Y te ayude a ver cada vez más, a morir aquello que no has muerto. Procura cada momento meditar en el Evangelio y su palabra. Esa es la gasolina, es el motor que nos va a ayudar a morir a nosotros mismos. Hermano, si tienes un problema en una área de tu vida que no estás muriendo, Dios pide toda nuestra vida, pero hay áreas específicas que son difíciles de morir a nosotros mismos. Busca leer, aprender y crecer en esa área. Lee acerca de ese tema y ve cómo la santidad en ese tema puede ser mayor cuando te acercas a la Escritura. Busca ese tema, sea la finanza, sea el dinero, sea las relaciones, sean tus sueños. Busca leer acerca de eso para que cada vez mueras a ese pecado. Y si no sabes cuáles son, pregúntale a tus hermanos, que Dios está alrededor de ustedes. Dios les dio a sus hermanos. Y quizás Dios fortaleció a nuestros hermanos en esas áreas para que nosotros como iglesia nos ayudamos a crecer unos a otros. Hermano, los cristianos somos generosos y los cristianos ofrendamos nuestra vida a Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo a la altura de ese nombre? Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si no tienes iglesia, te invitamos a que visites la Iglesia Bíblica Metro, ubicada en la avenida Campo Rico, número 10.000, en Carolina, Puerto Rico. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales bajo el nombre de Perspectiva Podcast PR o Iglesia Bíblica Metro.